Hola, 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 bienvenidos al Faro Político USA. El canal que diariamente te informa con las noticias más interesantes del día. Y hoy te contaremos que nos hemos enterado que el comité de campaña de Donald Trump demandó al New York Times por difamación. Sí, así como lo escuchas, esta acusación se desprende de una columna de opinión publicada en marzo de 2019, en la cual el ex editor ejecutivo del medio, Matt Frankel, alegaba que en el 2016 el comité de campaña había llegado a un acuerdo con la oligarquía rusa aliada a Vladimir Putin para intercambiar su ayuda por una política favorable al país en la Casa Blanca. Por esto, el comité de campaña abocado a la reelección del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, demandó este miércoles a The New York Times por difamación. La demanda asegura que el medio estadounidense publicó la columna pese a ser conscientes de que las declaraciones eran una total mentira. Reportajes previos del mismo Time habían confirmado la falsedad de las declaraciones, pero las publicaron igualmente, y a sabiendas de que desinformaría a sus propios lectores debido al sesgo extremo del medio hacia la campaña y su búsqueda de influenciar las elecciones presidenciales de 2020, así lo expresó el gobierno de Donald Trump en uno de los párrafos del documento. La demanda presentada ante la Corte Suprema de Nueva York busca una compensación de una suma de varios millones de dólares. Por supuesto, la cifra no fue especificada y The New York Times tampoco publicó una declaración en los minutos siguientes a los que se conoció sobre la noticia de la demanda. Frankel, quien fuera el editor ejecutivo del medio entre 1986 y 1994, aseguró que no había necesidad de que las dos partes llegaran a un acuerdo formal para confabular e intentar lograr la elección del entonces candidato republicano. El acuerdo abarcativo, aseguró, consistía en que los rusos proveían el quid en forma de ayuda a la campaña contra Hillary Clinton a cambio del quo, que consistiría en una política exterior prorrusa y comenzaría con el levantamiento de las sanciones económicas impuestas al país por la administración de Barack Obama. Las declaraciones son 100% falsas y difamatorias, expresó una abogada de la campaña, Jana Ellis. No obstante, la demanda tiene pocas posibilidades de prosperar, según indicó The Hill. La Corte Suprema Federal restringió severamente en 1964 los criterios para que una demanda por parte de un funcionario público por difamación avance. Fue en el marco del caso New York Times versus Sullivan, y allí el máximo tribunal exigió que el demandante probara fehacientemente que el medio hubiera hecho la publicación con una intención maliciosa. Esta demanda representa el último episodio de la aminosidad de Donald Trump para con los medios masivos de comunicación. A lo largo de su campaña y durante su presidencia, sus críticas en este sentido han sido regulares, popularizando el término fake news, o sea, noticias falsas, o llamándolos el enemigo del pueblo, al referirse tanto a reportes individuales como a su visión general sobre la mayor parte de la industria periodística. Como sabemos, la posibilidad de que la campaña de Donald Trump hubiera confabulado con el gobierno ruso fue motivo de controversia desde el principio de su gobierno y dominó la conversación política durante buena parte de su mandato. De hecho, distintos reportes llevaron a la apertura de una investigación a cargo del fiscal especial Robert Mueller al respecto. Mueller evaluó 10 incidentes por posible obstrucción de la justicia, entre ellos el despido ordenado por Donald Trump del director del FBI, James Comey, la instrucción del presidente a sus subordinados que despidieran a Mueller y los esfuerzos para alentar a los testigos a no cooperar. Los abogados del presidente han dicho que la conducta de Donald Trump estaba dentro de sus poderes constitucionales, pero el equipo de Mueller consideró que los incidentes merecían un escrutinio penal. Y en abril del 2019 concluyó, aunque la investigación identificó numerosos vínculos entre individuos con vínculos con el gobierno ruso e individuos asociados con la campaña de Donald Trump, las pruebas no eran suficientes para apoyar los cargos penales. Pero mientras los representantes de Donald Trump se encargan de abrir estas acciones legales en contra del medio de comunicación, algunos profesionales de la salud lo señalan y califican como una terrible situación la separación de familias indocumentadas ordenada por Donald Trump, refiriéndose a las elecciones en contra de los inmigrantes. Los expertos legales han argumentado que la separación familiar constituía un tormento y esta es la primera vez que un grupo de médicos llega a esta determinación. Las situaciones traumatizantes a las que el gobierno del presidente Donald Trump sometió a niños y a sus padres indocumentados al ser separados en la frontera sur de Estados Unidos constituye tortura, concluyó un estudio del grupo estadounidense Médicos por los Derechos Humanos, PHR por sus siglas en inglés, tras estudiar 26 casos.
El Dr. Ray Michury, coautor del estudio y principal asesor médico del grupo, dijo en una entrevista con El Rotativo: "Es más que sorprendente que esto pueda suceder en Estados Unidos por instrucción e intención directa de los funcionarios del gobierno". El informe proporciona una profunda primera mirada al impacto psicológico de la separación familiar, práctica que el gobierno de Estados Unidos continuó a pesar de las advertencias de los principales órganos médicos del país, y así lo señala The Guardian. Los psiquiatras voluntarios de PHR evaluaron a 17 adultos y 9 niños que estuvieron separados entre 30 y 90 días tras ser detenidos. Aseguran que la mayoría cumplió con los criterios para al menos una afectación de salud mental, incluido el trastorno de estrés postraumático, el trastorno depresivo mayor o el trastorno de ansiedad generalizada consistente con el trauma de la separación familiar y probablemente relacionado con él. El gobierno estadounidense instituyó una política en abril de 2018 que permitió formalmente la separación masiva de niños y padres en la frontera con México. Donald Trump terminó la política en junio de 2018, pero desde entonces se ha revelado que la administración separó a miles de familias antes y después de que la política estuviera vigente. La inhumana política de separación familiar no solo creó trauma, sino que se intensificó por la exposición previa de las familias a la violencia en su viaje a Estados Unidos y en sus países de origen, es decir, Honduras, Guatemala y El Salvador. De acuerdo con la investigación, todos menos 2 de los adultos evaluados por PHR dijeron que habían recibido amenazas en sus países de origen, y 14 de los 17 adultos dijeron que fueron blanco de los carteles de la mafia. Casi todos los niños fueron narcotizados, secuestrados, envenenados o amenazados por pandillas antes de abandonar su país. Una madre dijo a los investigadores que cambió a su hija a diferentes escuelas en El Salvador para que los pandilleros no pudieran encontrarla y desaparecerla. Ante estas amenazas, los padres confiaban en el viaje a Estados Unidos resultaría en protección para sus hijos, y así lo apunta el informe del periódico La Jornada. En una noticia curiosa que también tiene que ver con un médico y el presidente Donald Trump, antes de despedirnos les contamos que quien fuera su doctor confesó que le escondía coliflor colada en el puré de patatas porque estaba preocupado por la mala alimentación del presidente y su tendencia a ganar peso. Por todos es sabido que Donald Trump es un amante de la comida rápida. Desde que llegó a la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos se ha dejado fotografiar en numerosas ocasiones ingiriendo hamburguesas de alguna de las cadenas de comida rápida más famosas. Sus asesores le han advertido que en más de una ocasión la importancia de seguir una dieta saludable si no quiere que su peso se convierta en un problema. Un médico que antes trabajaba en la Casa Blanca llamado Rodney Jackson ha explicado en una entrevista con el diario que justamente hoy denuncia a su gobierno, The New York Times, que no era fácil conseguir que Donald Trump se alimentase de forma correcta. Al presidente no le gustan demasiado las verduras, así que Jackson le escondía coliflor colada en el puré de patatas con el que solía acompañar muchos de sus platos. No solo eso, sino que en ocasiones tenía que asegurarse de que el helado fuese menos accesible para el presidente. Jackson dejó su puesto en la Casa Blanca el pasado mes de diciembre y ahora se quiere presentar al Congreso por Texas. Trabajó para 3 presidentes, pero ganó cierta fama cuando en el 2018, durante una entrevista, dijo que Trump tiene unos genes increíblemente fuertes. Si hubiese seguido una dieta más sana durante los últimos 20 años, podría haber vivido hasta los 200 años. Y aunque Donald Trump propuso a Jackson para liderar el Departamento de Asuntos de Veteranos, el doctor lo rechazó para evitar la polémica por sus calificaciones y por algunos de los comportamientos de los que se le acusa durante el tiempo que estuvo en la Casa Blanca. Jackson se ha tenido que defender de acusaciones que afirmaban que había trabajado borracho. En la entrevista con el New York Times, Jackson explica que no se arrepiente de haber perdido la oportunidad de trabajar en el gabinete de Donald Trump y también asegura que no le ha pedido favores al presidente de cara a su campaña para el Congreso por Texas. Con estas variadas e interesantes noticias sobre lo que ocurre en torno al presidente de los Estados Unidos, nos despedimos por el día de hoy. No olvides, como siempre, dejarnos tus comentarios al final del video y darle like si te ha gustado esto. Esto fue El Faro Político USA. Chao, chao.